Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Voy a compartirles en esta ocasión sobre los triunfos del rey David, su reinado, todas aquellas cosas que él fue adquiriendo. Sabemos que David ejerció tres oficios. Ejerció el oficio de profeta, en el cual fue inspirado por el Espíritu Santo, y escribió varios salmos. Después también sabemos que ofició el oficio de sacerdote, en el cual se vistió de un efod de lino que usaban los sacerdotes. Pero también fue coronado como rey de Israel. Sabemos que primero fue rey de Judá durante 7 años y medio y que después reinó 33 años como rey en todo Jerusalén. Él, una de las cosas más importantes es que fue siempre obediente a la palabra de Dios. También se equivocó, cometió errores, pero siempre buscó el agradar a Dios. Nunca, cada vez que él cometía un error, no echaba la culpa a las demás personas, sino que simplemente él decía, bueno, yo cometí este error, pedía perdón a Dios, pedía perdón a las personas que había cometido el error y seguía adelante. Y eso es lo que Dios busca, personas que busquen agradar a Dios y que quieran, a pesar de cometer algún error o alguna dificultad, estar tomados de la mano de Dios. Vamos a ver el Salmo 144, con el cual fue David que lo escribió él. Es el Salmo de un guerrero que le escribe a un gran Dios. Y dice así: el Salmo 144, versículos 1 y 2, y dice, lo estoy leyendo de la Biblia del lenguaje actual. Bendito seas mi Dios y protector, tú me enseñas a luchar y a defenderme. Tú me amas y me cuidas, eres mi escondite más alto, el escudo que me protege, el Dios que me permite reinar sobre mi propio pueblo. Y acá vemos a un David que está proclamando a Dios que Él es quien lo ayuda a triunfar. Sabemos que David como guerrero tuvo muchas luchas, muchas batallas en las cuales Dios lo acompañó, pero él siempre le pedía a Dios que lo hiciera. Sabemos que tanto el Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo son tres seres maravillosos que son muy caballeros y que no se van a meter donde no lo llaman. Si uno tiene dificultades o problemas y no le pedís a Dios que te ayude, Él no te va a ayudar, porque solo va a ayudar a aquel a quien se lo pida. Y David le pedía a Dios que lo ayudara, le pedía a Dios que lo dirigiera. Y ya vemos que está diciendo acá David, bendito seas tú que me enseñas a luchar y a defenderme. O sea, David le está diciendo eso. Gracias, oh Dios, porque vos me ayudás a luchar, me ayudás a defenderme, me das sabiduría para guiarme en las cosas en las cuales yo tengo que hacer. Y le dice, tú me amas y me cuidas, pero además eres mi escondite más alto. O sea, donde David se refugiaba, en los tiempos difíciles, en los tiempos de dificultad, cuando sabía que tenía que ir a la guerra. Pero también decía, tú eres mi escudo que me protege. Él es mi Dios que me permite reinar sobre mi pueblo. Además le está diciendo de Dios que es Dios quien le permite reinar sobre ese pueblo y llevarlo adelante. Acá vemos un David obediente a la palabra de Dios. Un David que, como decíamos, fue profeta, fue sacerdote, pero también fue rey. Escribió este salmo que honraba a Dios. Este salmo que reconocía a Dios como el Señor de su vida y que también le daba gracias porque lo ayudaba en las dificultades. Y está hablando de que, por ejemplo, hablando de los triunfos de David, uno de los objetivos es reconocer que Dios es la fuente de nuestros triunfos, de los triunfos del creyente.
Los que creemos en Dios, los que le hemos pedido a Dios que reine en nuestras vidas, que sea el Señor de nuestras vidas, sabemos que los triunfos vienen tomados de su mano, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos da la fuerza en los momentos difíciles, que es lo que decía David. Los triunfos que David los obtuvo tomados de la mano del Señor, igual que cada uno de nosotros. Y que queremos seguir tomados de su mano. Y que es una decisión que cada día tomamos y que le pedimos a Dios: Señor, yo quiero seguir tomado de tu mano, quiero que me dirijas, quiero que me acompañes y quiero que me sostengas. Y vamos a leer en en segunda de Samuel 5, segunda de Samuel 5, del 1 al 4, y dice así: Después de esto, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David, y los líderes le dijeron: Su Majestad, nosotros somos familiares de usted. Queremos que sea nuestro rey. Aun cuando Saúl era el rey, usted era el verdadero líder de Israel. Ahora se ha cumplido la promesa de Dios de que usted llegaría a ser nuestro líder y nuestro jefe. Entonces David hizo pacto con ellos y puso a Dios como testigo por su parte, y los líderes de Israel derramaron aceite sobre la cabeza de David y lo declararon su rey. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar en Hebrón y fue rey de Judá durante 7 años y medio, y luego en Jerusalén por todo Israel durante 30 años, 33 años, así que su reinado duró 40 años. Acá estamos viendo en 2 de Samuel 5, del 1 al 5, que está hablando de del rey David, que después que fallece el Isboset, uno de los hijos de Saúl, que estaba reinando sobre 11 tribus de Israel, porque la tribu de Judá quiso que fuera su rey David. Cuando Isboset fallece, todas estas tribus, las 11 tribus, van sus representantes a hablar con el rey David, que estaba reinando en Judá, allí en Hebrón, y le piden que ellos quieren que sea su rey. David, nosotros queremos que vos seas nuestro rey. David acepta ser el rey de Israel, de las 11 tribus más que faltaban. Entonces David acepta, ellos lo ungen con aceite y lo declaran rey sobre Israel, o sea, sobre todas las tribus de Israel, que son 12. Y allí David había estado reinando ya anteriormente 7 años y medio solamente en una de las tribus, que era Judá, y ahora pasaba a reinar en todas las tribus, en las 12, y reinó 30 años. Reinó 33 años, más los 7 años, 40 años fue rey de Israel. Qué hermosura, cómo Dios lo ayudó a David, pero también David tuvo luchas, tuvo guerras, tuvo dificultades, pero siempre él buscó agradar a Dios en todo. Si vamos también allí, en 2 de Samuel 5, y el versículo 6 está hablando, dice: Después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Y los jebuseos estaban seguros de que ellos ganarían, pero no fue así. El rey David obtuvo la victoria sobre los jebuseos. También el rey David peleó contra los filisteos y también ganó sobre los filisteos. Estábamos comentando de David, que había como guerrero, había triunfado en la guerra contra los jebuseos y también contra los filisteos. Y entonces así vemos como él siempre buscaba agradar a Dios en todas las cosas. Y realmente David quería que Dios ocupara el primer lugar en su vida. O sea, vemos a un rey David buscando la guía de Dios en todas sus cosas. Y
ahora vamos a ver Primera de Crónicas 13, del 1 al 4, y vemos, vamos a estar leyendo de la Biblia del lenguaje actual, que dice así: David intenta llevar el cofre a Jerusalén. David consultó a los jefes de su ejército y después les dijo a los israelitas: desde que Saúl era rey nos hemos olvidado del cofre de nuestro Dios. Por eso, si ustedes creen que está bien y es la voluntad de nuestro Dios, vamos a llamar al resto del pueblo y también a todos los sacerdotes y a los ayudantes que están en las ciudades y también en las tierras lejanas, en tierras de pastoreo. Los invitaremos para que junto con ellos traigamos el cofre del pacto de Dios. Acá vemos a David consultando a todos los jefes de las 12 tribus de Israel. Y les dice: miren, ¿qué les parece a ustedes si traemos el cofre o el arca de Dios, como se lo quiera llamar, de regreso a su lugar? ¿Qué representa el arca o el cofre? Representa la presencia de Dios en ese lugar. Y David, que quería que, así como Dios ocupaba el primer lugar en su vida, quería que también Dios ocupara el primer lugar de ese cofre que representaba la presencia de Dios en su pueblo, en su ciudad. Él se había ido ahora como rey de las 12 tribus de Israel, había ido a vivir a Jerusalén, donde había construido ahí la ciudad de David. Así le puso por nombre el lugar donde él vivía, donde construyó su lugar de habitación, donde amuralló el lugar, todo. Y entonces quería que el arca de Dios también estuviera allí. Sabemos que un David que quiere darle el primer lugar a Dios en su vida. Y quiere que el pueblo también haga lo mismo. Quiere que el pueblo también vuelva a tener a Dios en primer lugar en su vida. Y reconoce y dice: desde que Saúl estuvo como rey, la hemos dejado de lado al arca. Hemos dejado de lado la presencia de Dios durante todos estos años y queremos volver a tomar el lugar ese. Queremos que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. ¿Y qué significa que ocupe Dios el primer lugar en nuestras vidas? ¿Significa que dejemos todo demás de lado, de trabajar o de estudiar o de cuidar de la familia o de hacer las cosas? No, no significa eso. Ocupar, que Dios ocupe el primer lugar, significa que yo le voy a dar el primer lugar en mi vida. Cuando me levanto temprano en la mañana, darle gracias. Gracias porque si puedo ver, si puedo oír, si puedo caminar, si puedo hablar, si tengo un lugar donde vivir, algo que comer. Es tener lo esencial, lo tengo, ser agradecido a Dios. Si tengo salud, mucha, poca, mediana, la que tenga, y darle gracias a Dios por ellos. Y acá vemos a un David que quiere darle el primer lugar a Dios. Y vamos allí otra vez a 2 de Samuel 6, del 6:12, donde David celebra ante el Señor. Entonces dice David: alguien fue a decirle a David: ¿cómo Obed-Edom tiene en su casa el cofre del pacto? Y Dios lo ha bendecido mucho, lo mismo que a sus familiares, y le ha dado más de lo que tenía. Entonces David fue a la casa de Obed-Edom para llevarse el cofre a Jerusalén e hizo una gran fiesta. Acá vemos la alegría que tenía David de llevar el arca o el cofre de Dios a su lugar, que ocupara el primer lugar, volver a darle a Dios el primer lugar. Y entonces le dicen a David: mira, los principales de las 12 tribus, el arca está en la casa de Obed-Edom. Y Dios ha bendecido a Obed-Edom y a toda su familia. Este es un campesino, el arca está allí y ellos están recibiendo bendición y nosotros no. Entonces, ¿qué hace? David va
invita a todo el pueblo para ir a buscar el arca. Van a buscar el arca y David, ¿qué hace? Hace una fiesta inmensa con todo el pueblo. Agradece a Dios y está contento de llevar el arca que representa la presencia de Dios a su lugar, a donde Él está habitando. Y quiere que todo el pueblo también haga lo mismo. Y la palabra de Dios, esta enseñanza, también es para nosotros, para que nosotros le demos a Dios el primer lugar, para que nosotros también busquemos agradar a Dios en todas las cosas. David honra a Dios y quiere construirle un templo para Dios. Y vamos a leer qué dice en 2 de Samuel 7, del 1 al 3. Y dice: Dios ayudó a David para que lograra la paz con sus enemigos y pudiera vivir tranquilo en su palacio. Entonces David le dijo al profeta Natán: ¿no está bien que yo viva en un palacio de madera finas, mientras el cofre del pacto de Dios está en una carpa? Y Natán le contestó: haz lo que creas más conveniente, pues Dios te apoya en todo. O sea que Natán le dice a David: sí, está bien lo que querés hacer de construirle a Dios un templo para que el arca de Dios, que representa la presencia de Dios, esté en un buen lugar, así como vos tenés tu palacio con maderas finas y todo. Le pareció bien, pero aquí, ¿qué sucedió? Que a la noche Dios le habla ¿a quién? A Natán, el sacerdote. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice Dios a Natán? Entonces dice: sin embargo, Dios habló con Natán esa misma noche y le dijo: ve y dile de mi parte a David lo siguiente: ¿Cómo está eso de que tú quieres construirme una casa? Dime cuándo les pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa de maderas finas. Si desde que los saqué a ustedes de Egipto siempre he vivido en una carpa. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. Yo soy quien siempre te ha cuidado y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos. Yo soy quien te hará muy famoso en este mundo. Y sí, estamos hablando de él, de su historia, de la historia del rey David. Pero aparte Dios le dice que Él lo cuidó, que Él lo acompañó y dice: y después de tu muerte yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A Él sí lo dejaré que me construya una casa y haré que su reino dure para siempre. Yo seré para Él como un padre y Él será para mí como un hijo. Y si se porta mal lo castigaré como castiga un padre a su hijo, pero nunca lo abandonaré. Qué tremendo. Dios diciéndole a David: no, vos no me vas a construir una casa. Está bien, lo va a hacer uno de tus hijos. Y fue Salomón quien construyó la casa, ese templo majestuoso a Dios. Y sin embargo, pero Dios le dice a David que Él lo va a seguir cuidando y lo va a seguir acompañando. Y le dice: yo te di todo, te acompañé, te sostuve. Y sí, David le pedía a Dios que lo acompañara, que lo sostuviera, que le diera fuerzas, que le diera sabiduría. Y Dios lo hacía, como dice acá, que Él le dio un lugar para vivir en paz. Dios le dice a David: te di un lugar para vivir en paz. Y Dios nos dice a nosotros que Él quiere ocupar un lugar en nuestras vidas, que quiere que nosotros le demos ese primer lugar. Ahora bien, ¿cómo le doy gracias a Dios? ¿Cómo hago? Muy simple. ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿De qué manera? A través de Jesucristo, porque no hay otra. Solamente Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y cómo vamos a Jesús? Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo también soy pecadora, todos somos pecadores. No hay ni uno justo, dice la palabra de Dios, el único justo es Dios.
Y Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestro pecado, resucitó y está a la diestra del Padre y fue a preparar un lugar para nosotros. Y nos dice que fue a preparar ese lugar. Pero es como que yo vaya a la verdulería, vea la fruta, la verdura y no le pida al verdulero que me venda. No, si no le pido no me va a vender. Jesús nos dice lo mismo. Yo fui a preparar un lugar para ustedes. ¿Lo quieren? Bueno, me lo piden y yo se los voy a dar. ¿Cómo hacemos? Muy simple. Le pedimos al Padre que perdone nuestros pecados por las cosas que hemos dicho, que hemos hecho o las que debíamos hacer y no hicimos. Le pedimos que nos perdone. Le decimos que aceptamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y le pedimos que escriba nuestro nombre en el libro de la vida y que el Espíritu Santo de Dios venga en nuestras vidas, que nos ilumine y que nos ayude a entender su palabra, a ponerla por obra y a darle a Él el primer lugar en nuestras vidas. ¿Y por qué le digo a Jesús que escriba mi nombre en el libro de la vida? Muy simple, porque el que no se haya inscrito en el libro de la vida no podrá entrar en el reino de los cielos. Muy simple por eso. Dios los bendiga y tengan un hermoso